Buenas noches, estamos en vivo. En la medida que vayan uniéndose a esta plática, mencionen si escuchan correctamente. Bien, y vamos a... Bien. Ah, bien, la plática anterior, desde la primera llevamos dos, es el tema de cómo iniciar en el camino, lo que se llama camino, lo que nosotros llamamos evolución humana. Es decir, pasamos de ser un humano visceral, instintivo, incluso intelectual, a ser un humano completamente humano, con las cualidades que debe tener un humano. Bien. Hablábamos que el tener control de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones ayuda a ir dándole dirección. Es la base, el autocontrol. Es la base el autocontrol es la base para poder ir evolucionando y trascender el sentido del yo. Es donde nos quedamos, que hay que ir caminando poco a poco, pero con mucha decisión. Entonces el primer paso es tomar conciencia de nuestra condición burda y tosca. Y nuestra meta es alcanzar nirvana o nirvana, obtener el, el elemento de nirvana o nirvana, tratando de alcanzar primero el estado de samadhi para poder provocar la ruptura del yo empírico y penetrar al estado superior, lo que Buda llama habitar en Brahma, Brahma Vihara, la morada de Brahma, la morada del amor benevolente. Sí. Entonces, esta toma de conciencia debe de darse paso a paso, observando, autoobservándose, cuáles son las deficiencias que uno tiene y qué es lo que lo lleva a uno al sufrimiento cada vez más profundo. Sí, cada vez irá tomando una conciencia más profunda, ¿sí? Penetrando más y más en qué es aquello que me condiciona a cometer errores y el sufrimiento. Entonces, cualquiera que sea esas condicionantes en el cuerpo, en la energía vital, los órganos sensoriales, en la mente, en el intelecto,
Algo pasó. Nos sacó. Bien, ¿me escucha alguien? ¿Me están escuchando? Porque creo que nos sacó. Bien, entonces el darnos cuenta de nuestras deficiencias, el autoobservarse cuando mientes, cuando estás hablando con malicia, cuando estás hablando con groserías o con frivolidad, cuando estás siendo codicioso, etcétera, cuando tienes impulsos de venganza, en ese momento lo único que tienes que hacer es anotar que la mente está de esta forma, o estoy experimentando, o en el interior, dentro de la mente hay esto, o tengo este impulso emocional, ubicándolo y solo observarlo, solo saber. Realmente dense cuenta de algo. El ir tomando conciencia de estas deficiencias lleva tiempo. Si nosotros alguien nos dice acerca de nuestras deficiencias, te provoca ira, porque es la manera en que la mente se defiende al yo, o lo que ha generado la misma mente como yo, ¿sí? Y va a provocar ira por la insatisfacción. Recuérdense que esa insatisfacción es dukkha. Entonces, lo que debemos de hacer es una autoobservación. Y una vez que sabemos que tenemos eso, entonces nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia, de nuestra ilusión. Teniendo en cuenta este conocimiento de Diti, la visión de Loba Dosha Moja Diti, es decir, nuestra visión se guía por impulsos de loba, de avidez, la avidez en cualquier esfera, en cualquier área, sí, avidez por tener cosas, lujuria, avidez por experimentar más cosas, etcétera, experimentar más situaciones, o dosha, ira, odio, sí, y la ilusión. Estas tres, loba, dosha, moja, esa visión, esos impulsos, se van a manifestar como crueldad, impulsos que te van a estar en una vida sin control, te va a impulsar a engañar, a ser iracundo, vengativo, intolerante, a tener soberbia, envidia, a un egoísmo muy grande, ¿sí? Si es loba, cargada el impulso de loba sobre de la mente, entonces te vuelves una persona iracunda al no satisfacer los sentidos, ¿sí? Y si es de odio, se va a manifestar como egoísmo, ¿sí? Observen a las personas, todo va de acuerdo, no categóricamente, pero es una tendencia, ¿sí? Veamos a las personas que tienen muchas carencias, ¿sí? Esas carencias lo llevan a ser irritable, a tener más violencia, más impulsivos. Y las personas que ya tienen la satisfacción, digamos que liberarse económicamente, se vuelven más egoístas. Y entonces con ese egoísmo viene la crueldad, vienen otras características, una tras de otra, la traición, el engañar, el ser engreído, díscolo, el asociarse con compañías negativas, ¿sí? Y obviamente carecer
de una determinación y de fe. Fe no de creencia, sino de determinación. La certeza de que estoy caminando hacia el lado correcto de mi evolución. Adolecen de eso, carecen completamente de estas tendencias. Entonces, además de que se pierde la vergüenza, todo está en esta visión, ¿sí? Entonces, cuando uno va caminando, tienes que ir desapasionándote de tu propia opinión o de lo que llamas mi opinión, mis gustos, mi forma de ser, aceptando lo que te dicen los sabios. Como aquí en México no es tan fácil reunirte con sabios, lo que nos queda es reunirnos con los textos sagrados, ¿sí? Asociarnos con esos textos sagrados, leerlos y tratar de realizar hasta donde podamos, hasta donde cada quien pueda, ¿sí? Esos pasos pequeños de desapasionamiento te van a dar, te van a ir dando el impulso de, de determinación de ser libre, de liberarte, ¿sí? Y de ir logrando el desapego interno y externamente. Entonces, vamos a ver lo que dice un gran maestro, ¿sí? Solo el discípulo desapasionado y adaptado a este desapego integral, es decir, del mundo y de lo que llama a sí mismo o el sí mismo, solo el discípulo desapasionado que desea ser libre puede renunciar a todo apego interno y externo. Solo el discípulo desapasionado, profundamente establecido en el amor benevolente, puede desapegarse de todos los objetos externos de los sentidos y de lo que llama su propio yo, de lo que cree ser, de esa creación de la mente, de soy esto. Pero hay que tener cuidado con este tema, ¿sí? Porque siempre un yo hace falta. Lo que no tenemos que ir a hacerle caso es al yo ilusorio, al que ha sido generado en base a las tendencias genéticas, ¿sí? Ya las inclinaciones genéticas que tenemos, a lo aprendido en nuestras experiencias de vida, a la influencia también de amistades, de familiares, etcétera. Ese yo generado por todo este círculo, interno y externamente, es ilusorio, es en base al resultante de diferentes acciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que generar? Bueno, en vez de generar desde, en este caso, desde que es uno niño y en otros casos cuando ya es uno adulto, si no tuvo padres que lo guiaran, bien, entonces de adulto, empezando, empezando de adulto, a saber que eso es ilusorio, que lo que creo ser es ilusorio. Y empiezo a ser lo que realmente debo de ser, un ser humano. Si se dan cuenta, en la vida, vas caminando, vas viviendo y vas juntando aquello que te cae bien, aquello que te gusta de otras personas y lo adaptas a tu vida. Tal vez forma de vestir, tal vez forma de hablar, te llama la atención un héroe del cine y aprendes a pelear, tal vez te interese eh, una, una joven que es una gran gimnasta y entonces te metes a aprender gimnasia y así. Vas adoptando, vas juntando, la mente va juntando a través de los sentidos las experiencias que son agradables para la mente y de esa forma va dándole figura, identidad a ese yo. Bien, si ya tomaste conciencia de que la conducta que has tenido hasta ahora, mentalmente, verbalmente y en acción, que te ha llevado a tener problemas, que te ha llevado a caer en errores, debes de asumir una nueva forma de vivir, ¿sí? Esa forma de vivir internamente, no de que alguien se vuelva hippie o se tome un camino errado, no. Simplemente vas a mejorar
Pues sí, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y para eso entonces hay que hacerle caso, ¿sí? ¿Cómo? Tratando de obtener sabiduría. No a través de frases o oraciones que nos suenan muy sabias. La sabiduría es el resultado del samadhi, de la concentración, ¿sí? Y esa concentración es resultado de la tranquilidad interna, es decir, de llevar una vida noble, una vida dedicada, una vida limpia mentalmente y en acción, para que no tengas ningún sentimiento de culpa ni de reproche. La intranquilidad viene por haber actuado de forma errónea, intranquilidad interna. Entonces vas ganando terreno poco a poco, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con lo que dice este sabio. Debes comprender, sabio discípulo, que la ausencia de pasión y el discernimiento iluminador son al individuo lo que las alas son al pájaro. Cuando cualquiera de estas cosas es imposible, cuando cualquiera de estas cosas faltan, es imposible ascender hasta la liberación. ¿Sí? Entonces, es la ausencia de pasión. ¿Sí? Y dirigir esa pasión no es que te quedes sin pasión. Dirigir esa pasión al desarrollo de las cualidades. ¿Qué cualidades? Lo que el iluminado le llamó sila. Sila significa fundamentos. Se ha tomado como preceptos, pero preceptos es un asunto religioso. Sila, ¿sí? Son fundamentos. Fundamentos, es decir, tus cimientos para ir formando esa identidad superior, esa identidad de Dhamma o identidad de Dharma, ¿sí? Vas a ir formándote esa identidad, ya no diciendo groserías, no hablando frívolamente, ya vas a ir poco a poco entendiendo y comprendiendo esto. Y la otra cualidad es el discernimiento, pero un discernimiento iluminador. Ese discernimiento iluminador es saber qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Cómo vas a saber que algo es incorrecto o qué es correcto? Apegándote completamente a lo que los sabios dicen, de qué forma debes conducirte, de qué forma debes tomar decisiones. ¿Para qué? Para que entonces vayas teniendo una mejor vida, eso es todo. Una mejor vida para que te ubiques como un ser humano superior, no como alguien impulsivo, visceral o emotivo, o impulsos emocionales, o impulsos mentales o impulsos intelectuales. Uno agrede físicamente, otro agrede verbalmente, otro agrede maldiciendo y otro agrede con la mente, pero no lo hace ni lo verbaliza ni lo lleva a la acción. Lo humano es no tener esos impulsos ni siquiera con la mente. Vas pasando, vas caminando. En la medida en que vas caminando, vas teniendo realizaciones, pero estas dos cosas son necesarias. ¿Sí? ¿Cómo voy a obtener la ausencia de pasión? Bien, para llegar a obtener la ausencia de pasión, es necesario algunas prácticas de visuddhi, de purificación, ¿sí? Prácticas para purificar la mente, es decir, controlándola. ¿De qué manera hay técnicas para poder controlar los impulsos de la mente, los impulsos de hablar, los impulsos del estómago, los impulsos del genital? Hay prácticas para poder irlo logrando. Y también hay otras prácticas para ir logrando el desapego, así como hay prácticas para ir desarrollando la renuncia y prácticas para poder desarrollar el abandono. Todo está fundamentado primero en Sila, los fundamentos. Los fundamentos debes de colocarte en esa posición. Son 10 fundamentos prácticos, los cuales debes de desarrollar uno por uno. No trates de llevarlos todos a la vez, no hagas cosas artificiales. Fíjate en qué posición estás y a partir de esa posición no significa que estés bajo o alto, ya eres una persona. Ahora simplemente trata de seguir caminando.
Sí, únicamente eso. Las prácticas es el desarrollo de la concentración. Primero es accesar a la concentración, unificando la mente. Una vez que la mente está unificada, llegas a la concentración. Y ya cuando la concentración es muy elevada, el resultado es samadhi. Y de ahí ya vienen más adelante otras prácticas, pero esto es lo básico. ¿Por qué? Porque de esa unificación de la mente vas a poder ir entendiendo qué es el cuerpo y qué es la mente, qué es esta existencia, qué es correcto y qué no es incorrecto, qué es ilusorio y qué es realidad. Y entonces puedes seguir caminando y vas a llegar a otras realizaciones, ¿sí? Poco a poco, hasta que llegues a Pagya, es decir, de esa conducta con una concentración desarrollada, vas generando sabiduría. Esa sabiduría te permite ver, te va a permitir ver cuando algo es permanente o es impermanente, cuando algo es dukkha y cuando algo no es ningún ser, que creo que esta es mi forma de ser. Estas son mis convicciones también. En la medida en que tú ves esas convicciones, eso que crees ser esa mente, o lo que dice la mente, que te das cuenta que es impermanente y que aparte genera sufrimiento y satisfacción, eso va generando sabiduría, pero en la medida también que desarrollas concentración. Cuando se llega a Samadhi, entonces ya empiezas a practicar de otra manera. Cuando desarrollas Samadhi, entonces empiezas a practicar, porque ya puedes ver en el proceso mental. ¿Sí? Son 17 momentos mentales por segundo. Entonces ya cuando tienes la suficiente concentración elevada como para caer en Samadhi, como para entrar en Samadhi, entonces en ese Samadhi puedes discernir el proceso mental e ir estableciéndolo. Primero el proceso mental, claro, definido, no con una mente alocada, sino el proceso mental definido, muy claro, sí, muy claro. Cada paso del proceso mental muy claro, muy específico, muy agudo, de tal manera que eso te va a provocar más sabiduría. Y en cada paso de ese proceso mental, ¿sí? En cada momento mental, ¿cuál es el contenido mental que hay? ¿Cuál es el contenido físico? ¿De qué manera estás mentalmente? ¿Hay claridad mental? ¿Hay mucha paz? ¿La mente es moldeable? No se va a donde quiere ir, sino va al punto, al objeto de discernimiento hacia el cual la estoy dirigiendo. Entonces ahí vas. Ya posteriormente empiezas a discernir de otros procesos mentales, ¿sí? El proceso mental de la primera noble verdad, de la segunda noble verdad, de la tercera noble verdad y de la cuarta noble verdad. Vas, um, vas estableciéndolo en tu interior para posteriormente establecer el proceso mental para el cambio de linaje y cultivarlo. Cada cosa va paso a paso, cada paso a paso debe ser firme. Por eso es que debemos de tener a alguien que nos guíe. El principio es tomar muchas cosas, porque uno no sabe, está en el plano ordinario, va uno buscando algo, no tienes claro qué es lo que buscas, más que tal vez tranquilidad. Y tomas yoga, vas a cursos, etcétera. Y te van dando algunos elementos para más o menos tener cierta tranquilidad, cierta paz interna, pero siempre te vas a dar cuenta que es impermanente, que es transitoria, que te dura un tiempo nada más y que se acaba. Incluso para la gente que busca a través de las drogas es peor porque es solamente un momento, ¿sí? Minutos o puede ser una hora,
pero se va el efecto y viene la verdadera realidad, dukkha, ¿sí? Siempre pregúntate, ¿esto que estoy pensando me va a provocar dukkha? Si es muy dulce, si es muy gratificante, muy placentero, inmediatamente pon toda la atención en ello porque esa dulzura, ese placer va a llevarte hacia el otro extremo, ¿sí? Te debes de dar cuenta, bueno, a ver, esto que me está provocando placer es impermanente y date cuenta que no dura mucho, se va, surge y desaparece. Tiene un momento de permanencia, pero se va, finalmente se termina. Entonces ahí debes de discernir, entonces esto es completamente insatisfacción y esto me provoca sufrimiento, ya sea que me provoque sufrimiento en forma de odio, ira, tristeza, pena, ¿sí? Lamentación, dolor, ¿sí? O ya sea que yo derive ahí placer. Ambas cosas es parte de esa dualidad, ¿sí? Entonces, de esa forma, poco a poco trabajando internamente, hay prácticas para ello, vas logrando el ir teniendo menos pasión, hasta poder estar desapasionado por las cosas ordinarias, ¿sí? Por eso dice aquí el maestro, solo el aspirante desapasionado puede experimentar el samadhi. Solo quien ha tenido la experiencia de samadhi consigue una realización estable. No hay que confundir samadhi con concentración, ¿sí? Alta concentración, la más alta concentración te va a llevar a samadhi, pero a través de un cultivo completo, práctica diaria sin descansar hasta lograr el resultado de samadhi. Les voy a poner un ejemplo en el arte marcial o en gimnasia. Si tú practicas cualquier deporte, diligentemente, ¿no? Sistemáticamente, diario, sin descanso, no hay ningún día de descanso, y practicas todo lo que necesitas practicar para poder desarrollar ese deporte. Si es arte marcial, bueno, salir a caminar, hacer un poco de gimnasia, o no hacer un poco, sino disciplinadamente por tiempo. ¿Cuánto voy a caminar diario? ¿Cuánto voy a hacer de gimnasia, de elasticidad? ¿Cuánto voy a hacer de, de defensas? ¿Cuánto voy a practicar el ataque, defensa, técnicas de piernas, codos, en fin? Pero diario, más aparte el entrenamiento de arte marcial, personal y luego en la clase. Dedicado completamente, dedicado. Ok, si logras tener esa constancia y dedicación, no es exacto, pero llegando al tercer año, pasando el tercer año, tienes el resultado. ¿Y el resultado cuál es? Aparte de la condición física, empiezas a tener logros. Tú mismo lo vas a ver en gimnasia igual. Cualquier deporte es lo mismo, pero también en lo intelectual, igual. Empiezas por leer despacio, te consigues un metrónomo, empiezas a ver cuánto captas de una lectura de un minuto, te das cuenta que captas muy poco. Bueno, a partir de ahí empiezas cada vez más rápido, cada vez captando más. Eso te va a ir despertando. Y ya después de 3 años vas a obtener el resultado. Igual esto. En algún momento alguien desarrolló ese pensamiento ordinario de que puedes practicar por momentitos. Y entonces va a suceder. Tiene uno que estar disciplinado para poder realizar algo estable, ¿sí? Esa estabilidad de realización te va a llevar a la verdad. Esa verdad de ver la realidad te va a llevar a liberarte de la esclavitud, del condicionamiento, ¿sí? Y alguien que se descondiciona de esta manera y vive de acuerdo al Dhamma o al Dharma, está libre,
porque descubre algo muy bello en su interior, la beatitud inalterable. Esa beatitud es más allá de la paz interna. No se altera con nada. Entonces, el mejor instrumento es el desapasionamiento y el desapego para que el discípulo consiga la beatitud. Pero además, si esta persona está unida a la más pura y elevada conciencia, se obtiene algo más elevado, que va a ser conducido a la liberación completa. Y posteriormente, después de la liberación, obtener el elemento de nirvana o nirvana. Nirvana dhatu, como resultado, aunque ahí ya es el fruto. Cuando estamos en la vida ordinaria, generando karma, es acción, intención y resultado. Acción, que es intención dentro de la acción, es la intención y resultado. Intención y resultado. De acuerdo a la intención, el resultado va a ser de placer o dolor. Pero ya en el plano superior, después de haber alcanzado samadhi y de haber alcanzado una sabiduría como facultad, entonces ya ahí es camino y fruto. Es decir, sabes que estás realizando algo internamente, en este caso la cuarta noble verdad, y vas a tener un fruto. El fruto es la conducta completa en nirvana. Sí, esto obviamente con varios pasos, ¿no? Pero entonces, este es el mejor instrumento, el desapasionamiento. Sí. Entonces, este desapasionamiento debe ser para las cosas internas y externas. Y estar completamente, concentrar tu conciencia, concentrarte en la conciencia de Brahma Vihara, de amor benevolente, compasión, empatía y ecuanimidad. Entonces, es ver los objetos de los sentidos. Para esto hay una práctica, observando los objetos de los sentidos, la base de los sentidos y la conciencia de los sentidos. Dándote cuenta que si te vas, dejas ir la mente a través de o detrás de la complacencia de cualquier sentido, te va a desarrollar, o te va a causar o te va a dar el efecto, el resultante de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, esto paso a paso, el desapasionamiento, tienes que ir desapegándote del orgullo, del estado social, de tener menos identificación con el cuerpo, con la mente, ¿sí? Y poco a poco situarte en ecuanimidad, es decir, no metiéndote tan de fondo en la dualidad. Esto es paso a paso. Y de esta forma, eh, poco a poco vas a ir instruyéndote bajo los textos sagrados, los textos antiguos, los grandes maestros, hasta poder renunciar completamente al deseo de obtener placer de los objetos exteriores. Cuando se está ya así, es el momento de acercarte a un maestro bueno y generoso, fijar tu atención sobre la verdad que él te enseñe y dedicarte completamente a la tarea de alcanzar tu propia liberación. Solo ahí. En la actualidad, muchos tratan de dar un brinco y en ese brinco
pasan de una vida civil, una vida común, ordinaria, y dan el brinco a una vida de renunciante. ¿Qué pasa? Hay muchos peligros, hay muchas cuestiones que todavía no tienen uno maduro. Sí. Esa falta de madurez hace que primero los textos no se comprendan realmente, porque tiene que venir una apertura de la conciencia, que en las enseñanzas del iluminado le llama apertura de los ojos. Sí. Entonces, paralelamente a todo esto, tienes que ir desarrollando también empatía. Sí. Hay un verso muy bonito del Tao Te Ching que dice: el universo es eterno. La razón por la cual el universo es eterno es que no vive para sí. Puede, por lo tanto, durar por los siglos. Por lo tanto, el sabio se coloca al último y se encuentra siempre primero. Considera su cuerpo como accidental y es por eso que su cuerpo se preserva. Eso es desapego, ¿eh? No será por el hecho de que no vive para sí, que alcanza la perfección. Esto es un gran desapego. Esto es un gran desapego. Y el mismo Lao Tse de ahí sigue diciendo: el mejor de los hombres es como el agua. El agua beneficia a todas las cosas y no compite con ellas. Es decir, no está formado el ego, no está formado el yo ordinario, de egoísmo, de crueldad, etcétera. ¿Sí? Sigue el Dharma, la ley natural, el agua. ¿Sí? Por eso dice: el agua beneficia a todas las cosas y no compite con ellas. Se coloca en todos los lugares, algunos que todos desdeñan, y así se acerca a la vía. Es decir, se acerca a la naturaleza, está en la naturaleza. Para su morada el sabio ama la tierra, o sea, vive en la realidad. En su corazón ama lo que es profundo, la sabiduría. En sus relaciones con los demás ama la gentileza. En sus palabras ama la sinceridad. En su gobierno ama la paz. En sus negocios ama la habilidad. En sus negocios, en sus acciones, ama el encontrar el momento adecuado. Es porque no disputa, que es irreprochable. ¿Sí? Esta es la forma. Y hay que tener mucho cuidado porque algunos espacios todavía, manejados precisamente en caminos donde leen mucha sabiduría, pero tienen poca realización. Entonces su visión es loba, dosha, moja, ¿sí? De avidez, de odio y de oscuridad, de ignorancia. Entonces dan frases o usan frases o toman frases de otras personas también que han estado con el mismo ilusión, con el mismo moja, ¿sí? Las cuales son ofensivas o que son una forma de ganar, donde el ignorante, el pobre, gana. O lo peor que es, el que es rico comete injusticias. Sí, todo eso sucede por la visión de Loba Dosha Moja. Al principio es necesario, sí, que tomas de aquí, tomas de allá, pero recuerda, tiene uno que ir purificando, puliendo el camino, puliendo tu vida, y cada quien sabe en qué está mal, en qué está errado, y acercarse a personas sabias, y si no se tienen a los textos, que en algún momento vas a poder tenerlo. Y si no, ten la determinación completa, profunda, de encontrar a alguien que te pueda guiar. En lo personal, a mí me tocó años, pero tuve que tocar muchas puertas, sí, y seguir viviendo. Algunos que vi,
se quedaron en algunos lugares y ahora son completamente sectáricos, dogmáticos. Hay otros que han continuado y los he perdido de vista, pero han quedado atrás. Sin embargo, eso me ha dado la apertura de encontrar y de encontrar a otras personas más elevadas que siguen firmemente la evolución de su vida. Bien, aquí nos quedamos por esta vez y nos vemos el siguiente domingo. Namo Buddhaya.